Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Y ahora estamos aquí Entre Nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. La lección de esta semana es la continuación lógica de la anterior. Nos presenta el manifiesto de Jesús en cuanto a su reino y su declaración de justicia a los más vulnerables. Estamos enviando un poco más tarde de lo habitual nuestro repaso de maestros, debido a que estuvimos asistiendo al Camporí Internacional de Oshkosh en Wisconsin, en donde más de 50,000 personas hicimos un gigantesco campamento. Allí fuimos testigos del bautismo de alrededor de 1,000 nuevos miembros del reino de nuestro Señor Jesucristo. En Oshkosh estamos aquí entre nos. A partir de la próxima semana estaremos tomando nuestro ritmo normal de creación de contenidos tanto para maestros como para miembros de Escuela Sabática. Así que no pierdas la oportunidad de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. También, si no haces parte de nuestra lista de difusión, envíanos un mensaje a través de WhatsApp al +1 862 588 3870 y nosotros te estaremos suscribiendo y enviando materiales adicionales. Si tienes contigo tu folleto de maestros, ábrelo en la página 95 en El Sábado Enseñaré, en donde tendremos los recursos que necesitamos para construir nuestra lección y dar el repaso el próximo sábado. Mientras asistíamos al Camporí, hice este pequeño video para recordarles cómo es nuestro sistema de dar la lección. Atentos. Y desde aquí, desde el Camporí de Oshkosh, aprovecho para recordarles nuestro sistema del ciclo del aprendizaje de 4 etapas. Motiva, explora, aplica y crea. ¿En qué consiste Motiva? Sencillamente mostrarle a los alumnos la importancia de la lección. Explora es el escáner de los puntos principales. Aplica es la llevada a situaciones hipotéticas de lo que se ha estudiado. Y crea es la tarea que les dejamos para realizar en sus casas. Siguiendo este sistema, procuramos usar muy bien el tiempo con el objetivo de edificar el carácter de aquellos que Dios ha puesto a nuestro cuidado, es decir, nuestros alumnos de Escuela Sabática. ¿Estás listo para lograrlo? Comencemos. Los primeros 3 minutos del repaso los usamos en Motiva, que es el segmento introductorio. En él sencillamente le decimos a nuestros miembros de Escuela Sabática por qué es importante esa lección para ellos. No cometas el error de comenzar a hablar de lo que vamos a estudiar. Sencillamente háblales de la importancia, porque así su cerebro se dispondrá para aprender lo que queremos compartir con ellos. ¿Cómo construimos este segmento? Generalmente utilizamos la reseña, que para esta lección la encuentras en la página 95, y los objetivos del maestro. Ahí están los materiales que podemos usar para hacer un buen segmento introductorio que nosotros le llamamos Motiva. Yo lo haría de la siguiente manera. Esta lección nos enseña que cuando vivimos las enseñanzas que el Señor Jesús nos dejó en la primera venida, estaremos preparando al mundo para la segunda. Y habiendo dicho esto, pasa inmediatamente al segundo segmento, que es Explora. Este segmento nos permite escanear los puntos más importantes de la lección y debemos concentrarnos en que solo vamos a invertir 15 minutos para esto. ¿Cómo podemos nosotros escoger los puntos que vamos a utilizar en Explora? Muy sencillo. Aquellos que puedan edificar el carácter de los miembros de nuestra clase. Evita cualquier cosa que pueda ser controversial o especulativa. El comentario que va de la página 95 a la 98 es un instrumento iluminador para escoger los puntos. De mi parte, estos son los 3 que les propongo. El primero es el Sermón del Monte. Hay 3 cosas de las cuales podemos hablar de este punto. Número 1, las bienaventuranzas. Número 2, las imágenes de la luz y la sal. Y número 3, la manera como nosotros podemos responder a aquellos que pueden estar abusando de nosotros.
La primera parte, referente a las bienaventuranzas, nos muestra los valores que forman el carácter de aquellos que hacen parte del reino de Cristo. Ellos son sensibles, humildes, mansos, puros, misericordiosos, justos y pacificadores. Si vas a escoger hablar un poco acerca de este tema, habla de aquellos que son justos y misericordiosos, que es lo que más tiene que ver con el contenido de nuestra lección. Dile a la clase que es imposible que un ciudadano del reino no anhele la justicia de Cristo y la manifieste en su trato hacia los demás, principalmente en la forma de ser misericordiosos con los menos favorecidos. Personalmente, yo dedicaría mucho más tiempo durante la clase a hablar acerca de las imágenes de la luz y la sal. Invita a alguien de tu clase a leer Mateo 5 del 13 al 16 y luego comenta las características de estas dos imágenes. Por ejemplo, la luz muestra los peligros, ilumina el camino, aleja la oscuridad. Por su parte, la sal conserva y sazona cuando se mezcla con otros alimentos. Finalmente, pregúntale a los miembros de la clase que en su opinión, ¿qué es más fácil? Si ser luz o ser sal. Permítelos hablar, porque estoy seguro que cada comentario podrá edificar a las demás personas. En lo personal, esta sería mi respuesta. Para ser luz solamente necesitamos hablar la verdad. Sin embargo, para ser sal necesitamos mezclarnos con las personas. Por lo tanto, para mí, lo más difícil es ser la sal de la tierra que la luz del mundo, pero eso no significa que una cosa vaya a ocultar o a menospreciar la otra. Lo último de lo que debemos hablar en este punto tiene que ver con nuestra respuesta a quienes tratan de alguna manera de abusar de nosotros. ¿Cómo? El Señor Jesús nos enseñó a poner la otra mejilla o caminar una milla extra. Lo que esto quiere enfatizar es que ni siquiera aquellos que son nuestros maltratadores, nosotros debiéramos reaccionar de una manera violenta. Al contrario, nuestra resistencia debe ser pacífica, buscando aún el bienestar de aquellos que de alguna manera tratan de lastimarnos. Si esto es así, imagínense cuánto más debiéramos nosotros ser activamente interesados en aquellos que son vulnerables y que tienen necesidad. Enfatiza esto con los miembros de tu clase. El punto número 2 es la parábola del buen samaritano. Cada que hablamos de esta parábola enfatizamos la actitud de aquel individuo que, pese a ser blanco de prejuicios raciales, étnicos y religiosos, decidió ayudar a aquel que lo consideraba su enemigo. Sin embargo, la lección quiere enfatizar la actitud del sacerdote y del levita, quienes, al ser ministros religiosos, por ética debieron haber ayudado a su propio conciudadano. Lee con tu clase Lucas capítulo 10 versículos 30 al 37 y pregúntales: ¿por qué nosotros, los seguidores de Cristo, debiéramos dar más énfasis al servicio a aquellos que están sufriendo que incluso a los ritos religiosos? Permite que la clase comente al respecto. Y el tercer punto hace mención de la parábola de las ovejas y los cabritos. Generalmente, cuando se analiza esta parábola, se la desconecta de su contexto. Sin embargo, esta es la última ilustración del sermón profético de nuestro Señor Jesucristo, que es una unidad entre Mateo 24 y 25 y que habla generalmente de las señales del fin. Pues por contexto, esta parábola está conectada proféticamente con las señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El énfasis de esta parábola está puesto en cómo viven los herederos del reino en el tiempo del fin, en contraste con aquellos que solamente son cristianos de nombre. Los primeros sirvieron a Jesús en la persona de los hermanos más pequeños, mientras que los segundos fueron totalmente indiferentes a sus necesidades. Por favor, lee Mateo capítulo 25, versículos 34 y 41 y hagan un paralelo entre los dos grupos.
Como maestro, enfatiza que quienes heredaron el reino preparado para ellos estaban haciendo el bien, mientras que los indiferentes recibieron la maldición que estaba preparada para el diablo y sus ángeles. Y ahora llegamos al momento de hablar poco, mientras que los miembros de la clase participan mucho. Estamos hablando de Aplica, un periodo de 10 minutos en el cual procuramos que los miembros de la clase participen dando sus opiniones a preguntas que generan escenarios hipotéticos. Estas preguntas generadoras de participación casi siempre las podemos encontrar en el folleto de maestros en la parte Aplicación a la vida. Algunas más también las encontramos en la lección del viernes en Preguntas para dialogar. Y por supuesto, pídele al Espíritu Santo que te ilumine, ya que al conocer tú como maestro a tu clase, sabrás qué cosas les podrás preguntar a ellos que les ayudará a edificar su carácter. Aquí te dejo las preguntas que yo escogí. La primera de ellas es: ¿qué cosas crees que hará tu iglesia cuando sea 100% luz y sal en tu comunidad? Para la segunda pregunta te recomiendo que leas la página 207 del Discurso Maestro de Jesucristo. También la puedes encontrar en el tercer párrafo de la lección del viernes y dice lo siguiente: una religión que nos haga indiferentes a las necesidades, los sufrimientos o los derechos humanos es una religión espuria. Al despreciar los reclamos de los pobres, los dolientes y los pecadores, resultamos traidores a Cristo. El cristianismo tiene muy poco poder en el mundo porque los hombres asumen el nombre de Cristo, pero niegan el carácter de Jesús en sus vidas. Ahora pregunta: ¿por qué traicionamos a Cristo cuando somos indiferentes con los necesitados? Y la última pregunta es la siguiente: Jesús se comparó con los hambrientos, desnudos, enfermos y presos. ¿Qué obligación nos impone esto a nuestro estilo de vida? Finalizamos nuestro repaso de la lección con el cuarto segmento, que es Crea, en el que en 2 minutos le dejamos una tarea a la clase. Yo les dejaría la siguiente: como clase, organicen una visita a Jesús en el hospital, la cárcel o la calle y llévenle lo que más necesita. Y si has llegado hasta aquí, recuerda que debes concluir la lección con una frase sencilla y elegante. ¿Qué tal esta? Los cristianos servimos a los necesitados no para ganar el reino, sino porque somos herederos de él. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Recuerda, conéctate compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto y nos vemos la próxima semana.